dar aplicación pues a las disposiciones que trae la ley 2300, pues precisamente teniendo en cuenta que habla de temas de cobranzas y también trae unos temas específicos, pues la misma aplicación de todas estas disposiciones que habla sobre los temas de cobranza para el tema de ofrecimiento de productos y servicios. Y finalmente, otro tema que nos parece muy importante es la competencia que se le asignó a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de esta norma, eh, siguiendo los parámetros de la norma de la Ley 1266 del 2008, que es la conocida como la Ley de Hábitat Data Financiero. Y también pues vamos a hacer referencia a todo el tema del registro de números excluidos, que precisamente la ley trae una disposición donde señala que el Ministerio de Telecomunicaciones y también en conjunto con la CRC debe hacer pues la regulación de este registro. Vamos a empezar entonces con nuestro primer tema, que es todo el tema del trámite de la ley. eh, Precisamente pues teniendo en cuenta que el texto de la ley 2300 hace referencia en varias ocasiones al derecho a la intimidad. Sin embargo, pues como es de conocimiento de todos los que estamos acá, la ley finalmente fue tramitada como una ley ordinaria, a pesar de hacer referencia al derecho a la intimidad. Para eso quisiera darle la palabra primero a Mónica Bozón, para que nos comentes cuáles son tus apreciaciones respecto del trámite que debió habérsele dado a la norma, eh, teniendo en cuenta pues, las disposiciones que contiene. Bueno, muchas gracias. Gracias por tenerme en esta mesa redonda. Eh, las apreciaciones que nosotros hemos revisado frente al trámite que se le dio a la ley y la posición que tenemos es que la legislación, el trámite que se le dio a la ley es el de una ley estatutaria, eh, porque pues se está regulando y se está tocando un derecho muy importante que es el derecho fundamental a la intimidad. Entonces, pues no estamos de acuerdo con cómo surgió esta ley. La verdad, creo que surgió como un tema financiero y después se fue agrandando y no se dimensionó eh, eh, el, el, el tamaño de repercusiones que podría tener, no solamente frente a todas las personas y a su derecho a la intimidad, pues es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución y que está reglamentado muy ordenadamente en este momento, sino también porque conexamente pues toca el derecho a la libre empresa, a la industria del comercio y a la economía, y creo que no se profundizó suficiente en el sustento que se le dio a la ley y no se verificaron ni se hicieron estudios contundentes frente a las consecuencias que podría tener esta norma, no solamente para todos los consumidores y todas las personas en el país, sino también frente a la industria y el comercio y a la economía del país. Entonces, frente al trámite que se le dio, creo que le faltó profundizar en los efectos que podría tener pues en toda la economía y rigurosidad. Eh, por esta razón, yo creo que es importante el examen que se está realizando en la Corte Constitucional por las demandas que se han presentado y las claridades que se requieren frente a la aplicación de la misma, porque así naciera como un tema sectorial para el sector financiero, terminó afectando un sector eh, y tiene consecuencias prácticas, como las vamos a ver más adelante, tiene unas consecuencias prácticas para el sector de las comunicaciones bastante engorrosas, digamos, y sin claridad en este momento de cómo se va en la práctica a aplicar el cumplimiento de esta ley.
Entonces yo sí considero que se aprobó sin el suficiente debate, sin revisar de verdad los efectos en la economía y, y como se trata de un derecho fundamental, el derecho a la intimidad, eh, desde el punto de vista de trámite, considero que no se surtió como debió hacerse en una sola en una sola legislatura y debió haberse hecho como una ley estatutaria. Es mi posición. Muchas gracias, Mónica. Precisamente pues, eh, tengo conocimiento que hay tres acciones de inconstitucional que fueron presentadas el año pasado, a Sí. finales de año, y de estas solamente se ha admitido una parcialmente, precisamente por el trámite de la ley ordinaria. Eh, Ahí pues me gustaría que María Claudia me contara pues también cuáles son las percepciones que tienen sobre el tema, más también teniendo en cuenta pues los argumentos que ha presentado el ponente de la norma en cuanto a que, pues, que el propósito de la norma era regular el tema de cobranzas eh, de las entidades financieras y pues obviamente la que se realiza por medio de terceros. ¿Qué nos cuentas al respecto, Moclau? Bueno, primero que todo, gracias a la asociación por la invitación, a Claudia, a Carolina, a Jorge Enrique y a Mónica por compartir esta mesa redonda en la noche de hoy. Eh, bueno, digamos que uno frente a qué trámite debió haber surtido este proyecto de ley, uno dice, bueno, surtió el proceso ordinario y uno dice, bueno, ¿cuáles son los proyectos de ley que deben surtir el proceso de ley estatutaria? Y de una simple lectura uno diría, es clarísimo que la Constitución dice, cualquier proyecto de ley, cualquier ley que vaya a expedir el Congreso, que regule o que esté relacionado, no dice que esté relacionado, pero que sea objeto o regulado derechos fundamentales, tienen que surtir el trámite de ley estatutaria. A la simple vista uno diría, claro, esto es evidente que el objeto de la ley, cuando uno lee el artículo primero, dice la presente ley tiene por objeto proteger el derecho a la intimidad de los consumidores. Ya ahí uno sabe que eso va por el artículo 15 del el derecho a la intimidad, que es que habla la Constitución como un derecho fundamental. No diría, claro, no hay duda que se surtió por el trámite que no correspondía. Ahora, de esa análisis simple, uno debe irse a lo que es la jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional respecto a la reserva estatutaria y efectivamente la Corte ha dicho, mire, es clarísimo lo que dice el artículo 152 de la Constitución, pero hay que revisar de manera restrictiva y hacer un análisis restrictivo y que efectivamente los proyectos de ley o los debates que se surtan por vía de ley estatutaria debe ser restrictivo, es decir, no puede abarcar cualquier tema que esté medio relacionado con un derecho fundamental. Acá hay que hacerse un examen para ver si efectivamente el proyecto de ley es lo suficientemente importante para que se surta por ese procedimiento largo de ley estatutaria. Y frente a eso, pues he emitido diferentes criterios, ¿sí? Ha dicho, mire, si es un asunto, primero tiene que diferenciar. ¿Y esto por qué lo hace? O sea, el análisis de la Corte es, usted tiene que tener una visión restrictiva porque si usted no lo hace restrictivo, lo que va a pasar es que todos los proyectos de ley van a terminar pasando como ley estatutaria porque todos de alguna forma pueden relacionarse con los derechos fundamentales de los que habla la Corte Constitucional. Entonces he dicho, bueno, primero diferencie. ¿Esto sí se trata de un derecho fundamental, lo que se quiere regular? ¿O simplemente es un derecho constitucional? ¿Sí? Primer punto, acá es clarísimo. Se trata de un derecho fundamental. ¿Listo? El derecho a la intimidad. Acá no se trata cualquier
derecho constitucional y como decía Mónica, sí toca otros derechos constitucionales, como la libertad de empresa, que no es fundamental, pero es otro derecho constitucional. Segundo, cuando por medio de esa norma se pretenda regular o complementar el derecho fundamental. Acá es clarísimo, en la exposición de motivos del proyecto de ley empieza diciendo que lo que se pretende es regular el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad. Es clarísimo que lo que pretendía era regularlo. Y ahora uno ve el texto final y todo desde, como les digo, desde el objeto del articulado se evidencia que hablan es de el derecho a la intimidad, de regular ese derecho a la intimidad. Y ese es el punto de partida para establecer límites a las empresas en el momento de contactar a diferentes personas. Ya vamos a entrar en las otras preguntas a quién y demás. Tercero, cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y estructurales mínimos de los derechos fundamentales. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿será que realmente este proyecto de ley o esta ley ya sí toca elementos conceptuales y estructurales mínimos del derecho fundamental? Ahí podría haber distintas interpretaciones, ¿sí? Porque además es muy vago decir elementos conceptuales y estructurales, podría ser cualquier cosa. Ya voy a hacer énfasis en ese punto. Y en el último dice, bueno, cuarto, cuando la normatividad tiene una pretensión de regular íntegramente el derecho fundamental. Acá no se pretende regular integralmente el derecho fundamental, eso es clarísimo. Pero entonces uno dice, bueno, una sí se cumplen, la tercera sobre los elementos conceptuales estructurales mínimos de los derechos fundamentales, uno se va a ver decisiones anteriores de la Corte Constitucional y la Corte ha declarado inexequibles artículos que tocan era un proyecto de ley referente a la limitación de la información negativa en bases de datos de temas también de cobros y deudas y demás. Había una causidad a la que hacía referencia y dijo, mire, esto toca de manera estructural el derecho fundamental a rectificar los datos porque está poniendo un límite temporal a ese dato negativo que existen en las bases de datos. Y por eso, dijo, este artículo es inexequible. Ahí me están preguntando sobre la sentencia, yo se las puedo escribir ahorita con mucho gusto. Entonces es muy importante hacer ese símil. Entonces yo sí creo que si estas demandas de inconstitucionalidad, como mencionas, Caro, van por ese lado de cuál fue el trámite que debió surtirse, para mí sí existe un riesgo alto de que la Corte Constitucional declare inexequible toda la regulación, o sea, toda la ley completa. Pues vamos a ver qué pasa. Igual también hay temas de principio de unidad de materia, como decía Mónica, empezaban a hablar, es clarísimo que el enfoque fue temas financieros y después por allá aparece un articulito que dice, bueno, y para temas publicitarios también se va a estar limitando el horario. Entonces creo que también existen esos riesgos. Por ahora no sé qué otras demandas estén en curso o pretendan radicarse, pero sí, pues por lo menos va a ser entretenido e importante ese estudio que vaya a hacer la Corte. Bueno, Clau, muchas gracias. Jorge, sus apreciaciones. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están del otro lado de la pantalla, para mis copanelistas, muy agradecido por la invitación. En relación con el primer tema, creo que tengo un profundo desacuerdo con la opinión de quienes me antecedieron en la palabra. A ver, yo la ley básicamente la concibo como una ley, una ley, digamos, precaria, de un contenido muy básico, que se dedicó a decir unas reglas sobre frecuencia, horarios y canales en los que se puede contactar a los consumidores deudores, por un lado, que sería el tema financiero, y a los consumidores a quienes se dirige publicidad
a través de unos medios o unos canales que la propia ley dice. Vista así la norma, que de hecho es una norma corta, realmente casi que permite un laboratorio sobre técnica legislativa, porque la norma está, diría yo, con mi apreciación, escrita de manera muy confusa, por decirlo menos. Eso hace que tenga esas tres demandas de inconstitucionalidad de las que habló Carolina al inicio. Y varias de esas demandas coinciden en unos cargos que yo lamento mucho que hasta el día de hoy algunos de los cargos que están planteados en esas demandas fueron inadmitidos, mientras que el cargo de reserva de ley estatutaria es hoy el único admitido. Dicho de otra manera, hay un expediente que es, en el que está de ponente el magistrado José Fernando Reyes, donde se llevaron unos cargos por unidad de materia, consecutividad flexible y reserva de ley estatutaria, y en ese expediente efectivamente hubo una admisión parcial por el cargo de reserva de ley estatutaria. Y se descartaron otros que a mi modo de ver eran incluso más consistentes, por decirlo de alguna manera. Miren que me parece que en eso sí estamos coincidiendo entre nosotros los panelistas. Me parece que el cargo de unidad de materia habría merecido un examen de la Corte. La ley se radica con un objeto súper específico en materia financiera, se radica para disciplinar la cobranza de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ese es el objeto inicial de la ley. Y la ley no solamente se ocupó de las actividades de cobranza de las entidades no vigiladas, sino que terminó metiéndose con este tema de las reglas sobre la publicidad dirigida a consumidores por medios tecnológicos, digamos. Y hay un cargo adicional de consecutividad flexible, es decir, la norma hizo esa transformación, esa mutación a lo largo del trámite, y eso también se le planteó a la Corte y ese cargo también fue inadmitido. En cambio, admitió el de reserva de ley. Eh, Ahora, la otra demanda, entiendo que con la ponencia de la doctora Paola Meneses, fue inadmitida toda, que fue una demanda de un colega nuestro muy conocido en estos medios, del doctor José Miguel de la Calle, que sencillamente se inadmitió. Bueno, y aquí voy a meter una cuña. La Corte realmente, uno empieza a ver que la Corte se volvió en esas demandas de acción pública de inconstitucionalidad, se volvió en técnica casación. Las inadmisiones son en cantidad y los autos inadmisorios, pues en realidad uno no se siente en un diálogo con la Corte, sino en diálogo con la contraparte. Es decir, son casi sentencias firmadas por el magistrado sustanciador en donde se descarta el mérito de los cargos. Ese es un fenómeno que viene ocurriendo en la Corte que me parece a mí grave. Se volvió casación esa acción pública, donde se supone que incluso un no abogado debería estar en la posibilidad de presentar el cargo. Pero decía que mientras esos cargos inadmitidos me parece que merecían examen de la Corte, el cargo de reserva de la ley estatutaria merece el examen de la Corte, pero no estoy de acuerdo con el cargo. Y qué pena aquí ponerme casi filosófico alrededor del tema. Pero ¿para qué hay leyes estatutarias? Mire, el tema de leyes estatutarias que está restringido al tema de derechos y deberes fundamentales, procedimientos, administración de justicia, régimen político, etcétera, hace mención al hecho de la necesidad que una materia X, o esas materias en particular que están previstas en la del 152 de la Constitución, necesitan un grado de permanencia en el ordenamiento jurídico, un grado de seguridad de aplicación en el ordenamiento jurídico, un consenso ideológico particular sobre las reglas sobre un determinado derecho. Y son temas claves para la democracia. Yo en esta norma, honestamente, no veo nada de eso. Nada. Es decir, yo no veo nada aquí que no hubiera podido hacer en parte la CRC, sencillamente actualizando el registro de números excluidos. Y en esa medida, tiendo a pensar que insistir en el cargo de reserva de ley estatutaria, ya veremos qué dice la Corte, me parece algo difícil. Por supuesto,
Si uno va a las definiciones pues hace un contraste de lo que se dijo era el objeto de la ley y de lo que se dijo en la exposición de motivos, varias veces se dice allá que se tiene la pretensión de hacer una regulación sobre el tema del derecho a la intimidad. Pero la Corte, en relación con eso, yo también puse a mirar alguna jurisprudencia sobre esto y definitivamente la Corte descarta, eh, eh, pues consistentemente en su jurisprudencia, que las normas adquieran el carácter de estatutario por el hecho de que el legislador o el ponente las denomine o diga estar haciendo una regulación explícita de un derecho. Es más, en otras ocasiones la Corte ha descartado la naturaleza de una norma estatutaria cuando en el título se dice que es el estatuto de, por ejemplo. Entonces, vistas esas reglas, es decir, primero porque filosóficamente no veo la norma como, con esa trascendencia de regulación del derecho a la intimidad, y segundo porque hay unas reglas en específico que incluso María Claudia me hacía mención a algunas de ellas, no están, no están satisfechas acá. En materia de derechos fundamentales en particular, por ejemplo, la Corte ha hecho una jurisprudencia muy consistente en el sentido de que la reserva de ley estatutaria eh, es excepcional y en consecuencia la regla general se mantiene en favor del legislador ordinario. Es decir, de manera excepcionalísima la Corte, y precisamente por la razón que decía María Claudia hace un momento, que es que muchas leyes, si no todas, hacen mención a derechos. Y muchas leyes, y no todas, tienen vínculo con derechos fundamentales. Entonces, cuando se hace el examen de constitucionalidad, se privilegia la regla en la apreciación de que se trata de normas de carácter ordinario. No se define por la denominación, que era lo que yo decía hace un momento. Es decir, el hecho de que esta norma hubiese dicho que tenía la pretensión de regular el derecho a la intimidad, pues yo creo que lejos de regularlo. Como digo, yo no veo más acá que unas reglas de contactabilidad a consumidores. Tampoco veo pues que aquí hay una regulación esencial. Claro que eso siempre termina siendo una discusión bastante subjetiva sobre si esto es o no una regulación íntegra del núcleo esencial de un derecho. Como está la vida moderna, alguien podría pensar que todo pasa y todo ocurre a través del celular y el correo electrónico. Pero el hecho de consentir que eso fuera así, pues difícilmente le haría a uno pensar que unas reglas asociadas a la contactabilidad a través del teléfono sean un tema comprensivo del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad. Eh, y eso en general me convence a mí de que ese cargo, que es el cargo admitido, eh, es un cargo que yo le veo pocas posibilidades de que prospere. Seguramente, o existe la gran posibilidad de que me equivoque. Y en cambio sí he hecho mucho de menos que esos cargos que no han sido admitidos, el de reserva, perdón, el de unidad de materia, el de consecutividad flexible, no se hubieran admitido y hoy la Corte no se dé la oportunidad de mirarlos, lo cual lamento además por la razón que decía hace un momento, y es que la Corte ha convertido la admisión de las demandas de inconstitucionalidad en la admisión de un recurso como el de casación. Y hay despachos definitivamente a los que nada los persuade de que hay un problema constitucional a partir de lo que dice un texto de un demandante. Entonces, esa sería como mi apreciación sobre este asunto inicial. Vale, Jorge, y precisamente ante los comentarios que haces pues de que la norma es una norma muy escueta y que simplemente está, pues que trae unas disposiciones sobre cómo se debe hacer el contacto vía telefónica o por los medios que dispongan las entidades, ¿qué aspectos crees precisamente que deben ser objeto de regulación posterior en un caso de que definitivamente no prospere esta demanda de inconstitucionalidad? Yo esperaría que la ley la derogaran. Y aspiraría a que la derogaran es porque creo que pues este es un tema que merecería otra calidad de norma. Por ejemplo, yo advierto una cosa, haciendo un contraste simple, incluso leyendo pues los comentarios de muchos de los operadores de telefonía que hicieron comentarios al proyecto de CRC reglamentario del tema,
y viendo algo de derecho comparado allí, a mí me llama mucho la atención que además de las reglas de las que hemos hablado de horarios, frecuencia, canales, no haya nada sobre los contenidos. Me voy a referir estrictamente al tema de gestiones de cobranza. La ley no dice una letra sobre cómo puede ser y cómo no puede ser la gestión de cobranza. Si uno mira derecho comparado, mira Brasil, mira FTC en Estados Unidos, eh, hay carne. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué no se puede decir? ¿Qué sí se puede decir? ¿Qué plazos hay luego de contactado el deudor? ¿Quién puede hacer la gestión de cobranza? ¿Qué tipo de acreditaciones las tiene que tener para hacerla? Fíjense que la ley aquí, nada de eso, con nada de eso se mete, que se supone era el tema original del que se iba a ocupar. Yo estoy de acuerdo en que ese tema de los mensajes publicitarios apareció y rompió el principio de unidad de materia de la ley. Pero aquí yo lo que siento es que es una ley muy bien intencionada, diría yo, en materia del tema de cobranza, pero que se queda supremamente corta y confusa en su texto sobre el tema. Yo aspiraría a una regulación realmente íntegra, concisa, clara, que regulara el tema. Y en materia de publicitaria, creo que la CRC y la propia SIC, por allá en 2014, había hecho ya unos aportes que no quedaron en las normas, y que de quedar en blanco y negro en un decreto reglamentario, qué sé yo, que bien podría ocurrir, serían mejor que lo que trae la ley. Muchas gracias, Jorge. María Claudia o Mónica, ¿tienen alguna, algún comentario sobre lo que dijo Jorge? ¿O seguimos Si con la quieres, pregunta? Mónica. No, yo la verdad sí pienso que el cargo de que prosperó sí tiene posibilidades de tumbar la ley, porque pues igual el trámite no se surtió y yo sí creo que hay referencias muy importantes al derecho de intimidad. Entonces, pues eh, desafortunadamente tengo una posición diferente y creo que la Corte pues esperaremos a lo que lleve. Y en cuanto a cómo debería reglamentarse esta ley, pues no debería reglamentarla la CRC, o sea, la CRC es sectorial. Esta es una norma que precisamente por ser eh, tan inconsistente, toca a toda la industria y el comercio, no solamente al sector de telecomunicaciones ni al sector financiero. Entonces yo creo que la CRC no tiene, mediante solamente la reglamentación del Registro Nacional de Excluidos, toda la materia que se requiere para reglamentar un tema que toca a toda la economía, la industria y el comercio del país. Entonces yo sí considero que vía resolución de un sector específico o un ministerio específico, que serían comunicaciones de los TIC, no es suficiente para, para reglamentar unas consecuencias tan graves para toda la economía que no se han visto, pero pues nosotros las estamos empezando a sufrir desde ya. Dale, muchas gracias. Maclau, ¿tienes algún comentario? Sí, no, yo simplemente eh, quisiera, quisiera manifestar que coincido con Jorge en que cuando uno ya lee la ley como quedó, pues lo único que quedan son preguntas, en realidad. Lo que queda claro es el horario. Ahora, ¿qué hacer, qué no hacer, quién no puede y cómo? Son todas las preguntas que quedan. Entonces sí creo que es una ley que de difícil implementación, que hubiera, o que existen otros canales por medio de los cuales hubiera podido expedir algo similar, no necesariamente a nivel legal, aunque digamos que todo el tema de la reserva estatutaria y demás esté ahí, se esté estudiando por la Corte Constitucional.
pero sí, el contenido digamos, de la ley sí deja es muchas preguntas y creo que eso va ligado a la dificultad en la implementación y como decía Mónica, en el impacto económico que estos horarios al final están teniendo sobre toda la economía, porque son todos los agentes al final los que tienen que seguir esa ley, ¿no? Dale, y precisamente con eso me das pie a la segunda pregunta y es sobre el tema de la implementación, precisamente porque o sea, acá estamos hablando de temas de cobranzas, tanto por las entidades financieras o pues con cualquiera que preste productos o servicios, ya sea en cabeza de ellos mismos o de terceros. Está la otra parte de todo el tema de ofrecimiento de productos y servicios y publicidad. Em, la interpretación del articulado, más allá del tema del horario, pues tiene obviamente bastantes imprecisiones en cuanto a su aplicación, inclusive el tema de una vez a una vez al día, dentro de los 7 días de la semana, o sea, el texto es bastante confuso. Y pues obviamente el tema de a quiénes aplica. Esto en contraposición a lo que ustedes comentaban anteriormente pues, del ejercicio de un derecho que también es de rango constitucional, que es el de la libertad de empresa. Eh, que me gustaría que nos contaran, pues desde la perspectiva de cada uno de ustedes, Mónica, pues que es in-house y ustedes como asesores, eh, cuáles han sido como las principales eh, dificultades que se han afrontado en la implementación de las disposiciones que trae la norma. Si quieres, empezamos contigo, Maclau. Listo. Pues realmente, como decía, esta regulación o esta ley lo que dejó fue preguntas. Entonces llegaron un montón de empresas a decir, bueno, ¿y cómo voy a implementar esto? Ya se mete entonces en el día a día de cómo son los procesos, ya sea de cobranza o de envío de información comercial a los consumidores. ¿Yo cómo lo hago? ¿Qué tengo que limitar ahora? Normalmente esa relación que las empresas tienen, ya sea para cobrar, no la hacen ellos directamente, o para el envío de información publicitaria, no la hacen, digamos, directa, no la hacen ellos tampoco directamente, sino que eso es tercerizado. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tengo? Es mi responsabilidad, pero ¿cómo tengo que entonces entrar a regular la relación con ese tercero? ¿Cuál va a ser el impacto de yo poder llegarle a una persona como antes lo tenía planeado y ahora con la restricción de horario? Todo esto tiene amigos y enemigos. ¿Por qué? Porque obviamente también está la empresa que dijo, pues yo de esto lo que puedo es sacar beneficio. Yo, empresa de tecnología, lo que voy a hacer es que voy a tener todo automatizado para ofrecerles mis servicios de contacto a los consumidores, a las empresas y voy a dejar todo divino para que cumpla con la ley. Entonces, lo que va a buscar esa empresa de tecnología es abarcar mercado. Pero sí, obviamente esto pega mucho a la forma en que tradicionalmente las empresas venían contactando a los consumidores, contacto directo, y y pues cobranza, que al final eso es, las empresas necesitan cobrar para poder seguir funcionando, porque si al final todos tenemos deudas con diferentes compañías y no nos pueden cobrar, pues ellos van a desaparecer. Y eso tiene un impacto, como decía Mónica, en el día a día, en la actividad económica de la empresa. Mónica, ¿y cómo ha sido para WOM la aplicación de esta norma? Pues porque ustedes tienen las dos cosas, tienen todo el tema de ofrecimiento de servicios, pero también me imagino que tienen, así sea directa o indirectamente, un tema de cobranzas. ¿Cómo han hecho pues, para hacer la aplicación de las disposiciones de esta ley? Pues les cuento que que la afectación es grande. Eh, Aproximadamente un 80% de los clientes que son contactados cuando no han pagado, pagan.
Eso es un dato importante para tener en cuenta, la importancia de la contactabilidad. Y no quiere decir que no nos vayamos a contactar. Nosotros hemos implementado y hemos ajustado nuestros sistemas, lo cual también pues, tiene un costo para cumplir con la legislación. Eh, Hemos tocado la base de nuestros clientes, que gracias a Dios cada vez está más grande, pero es un trabajo importante tocarla para otra vez preguntarle a cada uno por qué medio quiere ser contactado. Y las afectaciones que se tienen como sector no son pocas, porque al regularse esto un poco a través del Registro Nacional de Excluidos, que pues, existe ya desde hace un tiempo, pero ponen en cabeza del sector, de los operadores y de los integradores, con la responsabilidad de la no contactabilidad a través de un registro nacional de excluidos, que en este momento nosotros pues no tenemos claro cómo va a funcionar, porque además funcionaba sectorialmente para que no se les mandaran mensajes, pero ahora entonces incluye las llamadas y ahora incluye los correos. Entonces, todos esos datos, piensen ustedes que esto quería proteger la intimidad, pero se crea un registro nacional de excluidos en donde el que quiere ser excluido tiene que incluir, además de su teléfono, tiene que incluir su correo electrónico. Y que además, no solamente los operadores, sino toda la industria y el comercio tienen que acceder porque en cabeza de ellos está la obligación de no contactarlos. No está en cabeza de los operadores porque los operadores no somos moderadores de contenido ni afectamos los contenidos que se cursan por nuestros sistemas ni por nuestras redes. Entonces, va a haber un registro nacional de excluidos que es un monstruo a que cualquier comerciante, entonces, ya sea una persona natural o persona jurídica, pueda acceder. ¿Cómo vamos a manejar eso? Ese es un tema que entonces va a vulnerar más porque va a haber más acceso a la información y quién va a garantizar que de verdad se cumpla con el habeas data de esos registros nacionales de excluidos. Entonces, es un tema que no está claro y que debe quedar claro la obligación de no contactabilidad en cabeza de todos los que participan en la industria y el comercio de este país y no de los operadores. Entonces, de pronto, el efecto de esta norma que quiere proteger la intimidad la va a hacer más vulnerable. O sea, son preguntas que yo tengo acá. Yo creo que es muy, muy pertinente que nos hagamos esas preguntas, además, porque el riesgo sancionatorio está en cabeza de quién, de los comerciantes, de nosotros, de los operadores, de los integradores. Pareciera que hasta cierto punto sí. Entonces, es una ley que hay que ver cómo va a reglamentarse. Yo creo que no está todo dicho y que estamos en camino de hacer algo que sea práctico, que funcione. Pero, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, eso lo maneja la Federal Trade Commission, que maneja todo el comercio y no solamente un tema sectorial. Eh, entonces, pues sí, es bastante, digamos, en ese sentido, un interrogante, cómo lo vamos a hacer y cómo se va a cumplir esa obligación de abstención que tenemos todos como comerciantes en este momento. Y también, obviamente, pues, que afecta nuestra recuperación de cartera, que es el derecho que tenemos como empresarios, como inversionistas en este país, que hemos creído y hemos traído acá una inversión importante. Entonces, es un tema que tiene que revisarse más y también el registro que debe contar con las autorizaciones generales de los mecanismos que permitan que se pueda acceder a esos registros, donde van a estar todos los que quieren, los que han optado por no ser contactados y, y que ellos pues den el libre acceso a todos los proveedores, a todos los proveedores de bienes y servicios. Pues es algo que tiene que revisarse un poco más en detalle. Yo considero, porque pues ahí va a haber datos importantes de privados y semiprivados. Entonces,
Me parece que también es una dificultad que se va a tener. Y bueno, yo creo que yo dejo por ahí y los dejo pensando un poco en que ese Registro Nacional de Estudios se desnaturaliza un poco con estas funciones adicionales que les está poniendo esta norma. Y para Y nosotros quiero es que una carga de más adelante hablemos específicamente del Registro Nacional de Excluidos, precisamente cuando toquemos el tema de las competencias que otorga la norma. Ujú. Pero quisiera oír a Jorge sobre pues, la experiencia que ha tenido con las dificultades o pues en general con la aplicación de la norma eh, y el contenido de la misma. Pues, a ver, inicialmente yo lo que advierto es que la norma eh, lo que hizo fue, en materia de gestión de cobranza, imponer unas obligaciones que no son obligaciones para los acreedores de esas obligaciones, sino para los que hacen gestión de cobranza, sean o no acreedores, sean o no sean vigilados de la superintendencia financiera. Entonces, de hecho, los textos son más o menos confusos, pero lo cierto es que yo leo y la conclusión es, todo el que haga gestión de cobranza está sometido a esas reglas. Insisto, las reglas de horario, frecuencia, canales y demás. Y yo creo que hacen falta reglas en materia de cobranza. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hacen falta reglas y me da pena pues aquí contar una experiencia personal, pero lo voy a hacer, me voy a atrever porque es que es un poco diciente lo que ocurre en ausencia de las reglas. Un operador cuyo nombre no voy a decir, proveedor, un PRST, mm, que tiene además la posibilidad de prestar servicios fijos y etcétera, discutí una obligación con ellos, de hogar. No les miento, me inutilizaron la línea telefónica a través de mensajes estructurados, pero me la inutilizaron además la mía y de todas las líneas que están a nombre mío o de la persona jurídica a nombre de quien están. A todos los usuarios de ese titular les llegaban, ni siquiera son mensajes de texto, no son mensajes de WhatsApp, sino los que entiendo se llaman mensajes, esta tecnología estructurados, bueno, en fin, yo no soy técnico en esta materia, pero son mensajes que son imposible eh, eh, configurar el teléfono para que usted no lo reciba y le llegan tantos mensajes como ellos puedan, al punto de inutilizar el teléfono un domingo, un sábado, etcétera, de una obligación discutida, es decir, una obligación litigada, ¿de acuerdo? Yo decía, esto no puede ser que ocurra y bien valdría una ley que impusiera unas cargas en esa materia. Obviamente, si las cargas hacen que la cartera de las personas y de las entidades termine castigada en días, seguramente eso lo que va a hacer también es incrementar costos y precios y tarifas y todo lo demás. Y esa apreciación que es como de análisis de impacto normativo, pues seguramente la norma no lo ha hecho. Y eso es lo que tiene que ver con cobranza. Entonces, fíjese, es unas obligaciones para todo aquel que haga gestión de cobro, sea o no sea acreedor, sea o no sea vigilado. Y en materia de mensajes con fines comerciales o de ofrecimiento de servicios, pasa poco más o menos lo mismo. Y es que mientras eh, estábamos conviviendo con un registro de números excluidos que estaba restringido, digamos, a disciplinar los mensajes que se envían por proveedores de contenidos y aplicaciones, por los propios proveedores de telefonía y por integradores tecnológicos. Ahora, eh, la pretensión de la ley es que esa disciplina, pues, implica una carga tecnológica, una carga de una entidad como la CRC, que evidentemente es sectorial, ya esas cargas no son solamente para ellos, sino que son cargas para todos los anunciantes. Es decir, aquí entra un universo que es imposible de medir. Todo anunciante tiene las cargas de observar horarios, frecuencias y canales. Y la gran pregunta que nos hacemos muchos es si eso en realidad era una materia que fuera susceptible de ser regulada por la CRC, que es una entidad sectorial, como bien lo dice Mónica,
si la CRC tiene la competencia, tiene la habilidad y demás para hacer una regulación que implica no solamente a sus clientes frecuentes, sino que implica a todo el mercado y todo proveedor de bienes y servicios y anunciantes, sino que a mí me genera la pregunta sobre esto qué régimen es. ¿Esto es un opt-in o un opt-out? Porque si hay un registro de números excluidos, eso asume que a todo el mundo se le pueden mandar mensajes, aunque no lo hubiera consentido, salvo que se excluya. Esa es la lógica de un registro de números excluidos. Y yo, tratando de compaginar eso con la ley de habeas data, entendería que eso está mal planteado. Y está mal planteado porque se supone que uno de los principios de habeas data es el del consentimiento informado. Entonces, si se incorpora un régimen de números excluidos que parte de la base de que todo el mundo está adentro, salvo que se excluya, se está dando la espalda a la existencia de otro régimen, que es el régimen de habeas data, que exige que toda persona que consienta ese contacto deba hacerlo de forma consciente e informada. Entonces, fíjense que la lectura de esto es realmente difícil. La CRC tiene un desafío importante a la hora de regular este tema y de ampliar el funcionamiento. Ahora, si yo me pongo en el lugar de un proveedor de bienes y servicios, no necesariamente de un PCA, un integrador o de un operador de telefonía, la pregunta que yo me haría es si yo tengo una base de datos que construí para hacer contacto con mis clientes, ahora por cuenta de la ley tengo la carga de hacer consulta de la base de datos de los números excluidos, que en realidad sería una base de datos no de números, sino de correos excluidos, para saber a cuántos de esos clientes de cuya base yo me ocupé en hacer con el consentimiento y demás, no puedo enviarles más mensajes. ¿Y con qué periodicidad tengo yo que hacer esa consulta de esa base de datos en la CRC? Entonces, operativamente, esto me parece que está resultando bastante desafiante para la CRC. Excede por mucho el sector de la CRC sobre el cual ejerce sus competencias regulatorias. Excede por mucho la lógica del registro de números excluidos que ya cumple varios años y que la propia CRC en el diagnóstico del problema dice que se ha hecho medianamente obsoleto en su operación y por eso es que vivimos con mensajes publicitarios en el teléfono, no obstante usted tenga su número allí inscrito. Y yo sí quiero ver cómo va a ser, que sé que entiendo es el tema del siguiente bloque, cómo va a ser, qué autoridades van a participar y cómo cuando llegue un mensaje de cobro o de publicidad un domingo y esa queja se interponga o se presente ante la SICO, ante la superfinanciera. Yo sí quiero ver qué van a hacer las autoridades con eso, porque creo que ahí hay otro gran galimatías provocado por la misma norma. Muchas gracias, Jorge. De acuerdo en varios de los puntos que tocas, y aquí me tomo la palabra un poco. Eh, el tema por ejemplo, el tema de la publicidad con el registro, pues obviamente deja como sin fundamento la posibilidad que tienen los titulares de la información pues, que de ser retirados de una base de datos que tiene pues cualquier persona natural jurídica. Eh, pues obviamente otro tema que sin duda me parece muy importante es que el registro, cuando uno lee la norma, uno entiende que es que el registro no existe y el registro ya viene desde el 2016. Entonces, ¿qué tan útil ha sido ese registro realmente eh, pues para lograr el cometido que se está buscando? Y otro tema que me parece muy importante en esto es que se pierde de vista que no todos los empresarios, no todas las personas que tienen un emprendimiento o lo que sea, tienen la capacidad técnica o la capacidad tecnológica, inclusive económica, de poder atender todos, o sea, de hacer esta consulta en el registro. El tema que tú dices de la periodicidad me parece súper importante porque no dice absolutamente nada. Entonces, una vez al año está bien, cada 6 meses, mensual, eh,
qué pasa si la persona está en el registro y no lo consultan sino hasta el año siguiente, en fin, cualquier cantidad pues de cosas que no quedan claras con el texto de la norma y pues obviamente tampoco con el tema de la aplicación del, de lo de la modificación que se vaya a hacer al registro que ya existe. Yo quiero que pasemos a la siguiente pregunta y es precisamente el tema de las competencias que se le asignó a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo muy de la mano lo que ya está establecido en la 1266, donde la Superintendencia Financiera de Colombia tiene, por así decirlo, esa patica sobre sus entidades vigiladas en temas de habeas data para los temas de datos financieros y todo lo demás que tenga que ver con datos financieros de no vigiladas y en general con el régimen de la 1581 se encuentra bajo la custodia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh, bueno, me gustaría saber las apreciaciones que ustedes tienen al respecto y precisamente de lo que hablabas ahora, cómo va a ser ese tema cuando llegue una queja por un tercero, por una cobranza que hizo un tercero, pero en nombre de, no sé, de una entidad vigilada por la superfinanciera, o al revés, porque también pues ahí puede pasar, bueno, mejor dicho, teniendo en cuenta varias posibilidades y casuísticas que se pueden dar en este tema para precisamente ejercer pues esta facultad. Y pues no sé si tengan conocimiento alguno de qué posición ha sentado, eh, por ejemplo, la SIC en cuanto a qué supervisión van a hacer precisamente eh, frente a la ley, teniendo en cuenta que pues, la ley otorga las facultades, pero cada una de las entidades tienen unos decretos reglamentarios donde está específicamente el tema de habeas data, más no derecho de intimidad. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Jorge. Pues allí yo no tendría mucho más que agregar, quizás un par de observaciones. La 2300 hizo una remisión en la que creyó resolver todo lo vinculado con la competencia de vigilancia y supervisión, aludiendo a la 1266 que tú bien mencionabas. Y dijo, básicamente la distribución de competencias será la misma que está prevista en la 1266. Todos saben de la ley de habeas data financiero. Esa ley, sin embargo, no se ocupa ni de cobranza ni de publicidad. Entonces uno diría, bueno, pues por lo menos hay una asignación y lo que tú decías, bastará saber que hay unas entidades vigiladas por la superfinanciera y en relación con ellas será la superfinanciera quien tenga además la responsabilidad de hacer pues el enforcement de esta 2300 y lo propio con la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero lo decía yo hace un momento. Eh, eh, Esas reglas de competencia tienen algunos detalles sobre los que yo, tratándose de reglas de competencia y de orden público, por esa razón, yo no sabría si cabría aplicar acá de manera idéntica. Entonces me pregunto, la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando le llegue una denuncia de un consumidor a quien le llegó a su correo electrónico una oferta publicitaria de un proveedor de bienes y servicios a quien no le consintió el uso de su dirección de correo electrónico, que además le hace llegar esto un domingo por la noche, la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué va a hacer? Va a entender que ese consumidor tenía la obligación de agotar el trámite de reclamación directa antes de ir directamente. Esa reclamación equiparable a una reclamación de rectificación de habeas data, que esa sí es una reclamación de rectificación y de ejercicio directo de un derecho fundamental, le va a dar un tratamiento equivalente, o va a esperar que se acumulen 20 o 25 de ese proveedor de bienes y servicios para iniciar una investigación administrativa. Si me explico, este es el tipo de cosas que la ley no dijo, no resolvió. Por eso insistiría en que es una norma pues, llena de omisiones y decía yo al principio de esta intervención que me parecía como un buen laboratorio
para hacer análisis de técnica legislativa, porque hay muchas cosas que, es decir, yo creo que esta ley es bien intencionada, lo que decía hace un momento, yo creo que sí hacen falta reglas para la cobranza. He hecho de menos reglas en materia de difusión de publicidad. Algún avance se había hecho en el tema de proveedores de contenidos y aplicaciones por cuenta de la superintendencia y la propia CRC. Yo creo que todo eso merece atención, pero creo que la norma definitivamente se quedó muy corta, tiene muchas omisiones e institucionalmente, pues lo decía yo hace un momento, yo no sé qué va a pasar. Eh, la persona que está al frente de una delegatura de esas va a tener que empezar a resolver por la vía de interpretación y de integración normativa una cantidad de cosas que debieron estar resueltas en la norma y que no lo están. Y ahí mencionas una cosa muy importante y es el tema pues, del ejercicio de la facultad sancionatoria pues, de las superintendencias, porque pues también hay que pensar en el tema de la materialidad, eh, pues en la capacidad que tienen las entidades para poder hacer, pues entrar a una revisión uno a uno de cada una de las quejas que lleguen. eh, y por ejemplo, todo el tema del requisito de procedibilidad que sí trae la 1266 en cuanto a los temas de reportes a operadores de información. Esas son varias dudas que sí quedan ahí al aire. Eh, María Claudia, tu posición sobre el tema. Bueno, digamos que coincido que lo que buscó la ley fue colgarse de lo que ya existía, ¿sí? Como yo voy a resolver esto rápido, yo me cuelgo de las competencias que ya trataron, digamos, de distinguirse entre la superfinanciera y la superindustria y, eh, y ya, no me pongo a analizar es el impacto del contenido de esta ley en las diferentes facultades que tienen facultades de inspección, vigilancia y control que tienen las superintendencias. Ahora, tú mencionabas que eso evidentemente lo hace de difícil aplicación, pero tú mencionabas y preguntabas, bueno, ¿qué saben que ha dicho las superintendencias? ¿Cómo se han manifestado al respecto sobre su competencia? Y justo yo tenía abierto acá un derecho de petición, una consulta que se le hizo a la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se le pregunta, ¿considera que los usuarios masivos de los servicios de comunicaciones no son comerciantes y en tal sentido no se enmarcan dentro de los actos de comercio previstos en el Código de Comercio? ¿Le es aplicable lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 2300 de 2023? Hace referencia precisamente a la limitación de contacto de cualquier, entre productores y proveedores de bienes y servicios a sus clientes, pues en general no se limita, digamos, al tema financiero que fue el objeto inicial de la regulación. Y la Superintendencia de Industria y Comercio lo que hace es responderle con lo que dice la ley 266 de cuáles son sus facultades. Y dice, mire, yo puedo vigilar a los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial y servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza cuando se refiere a la actividad administración de datos personales en los términos de la Ley 266 de 2008, sin perjuicio de la competencia de la Superintendencia Financiera. Y después dice, mire, el objeto de la ley es esta, y esto también aplica para personas, para proveedores de bienes y servicios privados y públicos, y dice, entonces entiéndase satisfactoriamente completado, ya surtida, digamos, la consulta, respondida la consulta. En realidad no me queda muy clara la respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que sí es cierto es que obviamente está buscando abarcar mayor facultad de inspección, vigilancia y control. Y no creo que las superintendencias les guste limitarse sus derechos de poder investigar o también los temas jurisdiccionales. Igual creo que acá también tiene un tinte relacionado con consumidor, entonces cómo se van a relacionar casos en los que se pueda tocar eventualmente tanto el tema de la ley 2300 como temas de consumidor.
Entonces, de ahí la pregunta. Ya vamos a ver qué pasa. Sí, porque las dos superintendencias tienen estructuras distintas y, por ejemplo, la SIC tiene consumidor y datos aparte. La superfinanciera sí tiene, la delegatura de consumidor financiero tiene las facultades del tema de Avias Data. Entonces, sí, sí, ese es un tema que sí, obviamente salta porque no es tan fácil decidir si efectivamente es solamente un tema de Avias Data, por así decirlo, y bajo la asignación que hace la norma, o si resulta siendo un tema de competencia de consumidor, que ahí también pues, va a ser de difícil aplicación, por ejemplo, en el caso de la SIC. Y Mónica, bueno, para terminar, tenemos una pregunta, pero sí quisiera pues tu posición sobre este tema de las facultades y también precisamente ahorita estabas hablando de todo el tema de la CRC y, y de la resolución del borrador de resolución que hay para hacer la modificación del registro de números excluidos. Es que para mí la ley es desafortunada en darle la competencia a la CRC porque a mí me parece que esto es un tema sectorial, es un tema de toda la industria y, y creo que la CRC no tiene suficiente facultad para regular toda la industria, entonces lo hace porque la ley eh, habla del Registro Nacional de Excluidos, ahí hay una serie de obligaciones, pero no es tan clara la facultad de la CRC tampoco, además. Entonces, ellos en ese sentido no tienen ninguna facultad sancionatoria. Entonces, yo creo que no se pensó en el diseño de lo que de verdad eh, se incluyó, se salió, digamos, del sector financiero y se extrapoló a toda la economía y en ese sentido creo que la SIC no solamente debería tener la facultad sancionatoria, sino también debería regular algún tipo de registro y el acceso por parte de toda la industria a esto. Eh, pero pues eso no sucedió y frente a lo que tenemos hoy en día es una carga especial para los operadores. No hay claridad en cabeza de quiénes están los derechos y obligaciones y mucho menos las facultades sancionatorias por parte de las entidades que solamente vamos a ver por el camino. Yo no tengo una respuesta tampoco de parte del sector financiero, sí, pero del resto, creo que la superintendencia va a tener conflictos de competencia al interior y estamos abocados a sanciones. Nosotros también como operadores, como integradores, porque también esto aplica hasta para las aplicaciones, no podremos ser sancionados porque un tercero mande publicidad a una hora que no está permitida. Entonces sí hay muchos riesgos también para nosotros como operadores, como industria, y creo que se ha creado una incertidumbre innecesaria eh, en este momento eh, en la aplicación de la ley. Eh, Metieron un artículo, creo que de forma improvisada, y eso tiene unas consecuencias que estamos viendo, y creo que solamente con la práctica y la implementación vamos a poder revisar. Y desde el punto de vista pues, de Arias Data y del derecho a la intimidad, el fondo de la regulación, pues que nos queremos preguntar si es que es un registro de esos con tanta información de los que no quieren ser contactados, de verdad está protegiendo la intimidad de las personas. O sea, yo los dejo con esa pregunta. Vale, Mónica, muchísimas gracias. Bueno, antes de que pues vayamos a las conclusiones, tenemos una pregunta de Fidel Guerrero que dice, tanto la ley como los recientes conceptos expedidos por la Superintendencia Financiera limitan el contacto para fines publicitarios a máximo un contacto por semana. Quisiera que el panel brindara su opinión de esta limitación frente al gran propósito de implementar Open Finance en Colombia. Un evidente choque de normativas. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Yo, yo lo que diría es, creo que
el tema de Open Finance va mucho más allá del tema del contacto al consumidor. Es un tema de compartir información, ¿sí? Entre distintos agentes. Digamos que en principio se limita a temas financieros para que haya mayor información que pueda nutrir sus sistemas, el historial, digamos, de las personas, los niveles de fraude que pueda haber. eh, es decir, es un tema que es de minería de datos, va muchísimo más allá del contacto con el consumidor. Así es como yo lo veo. Es claramente esa información podría llegar a que diferentes agentes decidan ofrecerle servicios a una persona en particular, pero esa no creo que es la finalidad de la Open Finance, sino todo lo contrario, lograr inclusión financiera con el hecho de compartir datos que están, digamos, separados entre varios agentes para identificar de mejor manera a quién le puede servir qué. ¿A quién me refiero? Consumidores, pero también a las mismas, digamos, entidades financieras en temas de fraude, para evitar el fraude, para evitar los robos, para evitar créditos que se otorguen a bajo riesgo y resulte que sea alto riesgo. Al final es un tema de minoría de datos y yo así es como lo veo que no necesariamente tiene que chocar con la limitación de contacto para fines publicitarios. Esa es una partecita. Dale, muchas gracias. Mónica, ¿tienes algún comentario Sí, sobre la yo pregunta? estoy de acuerdo con el tema de minería de datos, pero un poquito más allá también porque no es solamente un tema de contactabilidad para fines publicitarios, sino contactabilidad para servicios. Y no es lo mismo. Si el consumidor financiero o el consumidor general necesita un servicio, pues yo no veo que bajo esa legislación esté restringida la contactabilidad para prestar un servicio en el momento en que lo requiere. O sea, si uno le roban el celular a la 1:30 de la mañana, pues uno necesita que lo llamen a ver si le bloquearon el, el teléfono. Entonces, hay que distinguir también eso, que no todo contacto es para fines publicitarios ni para cobranza. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Dale, muchas gracias. Jorge, tu comentario sobre la pregunta. Eh, no, yo lo que diría es que el desafío del Open Finance es más frente al tema de datos, de habeas data, que frente al tema publicitario. Ahí estaría yo de acuerdo con María Claudia en que el desafío es quizás diferente, porque la posibilidad de reducir costos para agentes interesados en prestar servicios financieros por la vía de permitirles el acceso a una información amplísima que está construida por tantísimos otros agentes, lo que impone es un desafío regulatorio en materia de habeas data, es decir, de si esa información puede circular libremente en el mercado de los oferentes de esos servicios financieros. Y ese es un desafío no menor, es decir, ahí casi que toca definir o redefinir el derecho a habeas data constitucional. Pero el tema de la contactabilidad es un tema ya pues muy específico, que de hecho pues, no alude al acceso a una información demasiado amplia de ese individuo. La información sobre la que se está accediendo para efectos publicitarios y para hacerlo contactable es la de su número telefónico o la de su correo electrónico y nada más que eso. No de su comportamiento crediticio, no de su comportamiento financiero. Entonces, creo que son dos temas que están un tanto separados. Y en cuanto a la restricción que nos comenta quien nos pregunta en el sentido de que en materia financiera esa contactabilidad está restringida a una semana, honestamente no conozco la norma, pero si así fuera, pues evidentemente tratándose de una norma especial debería privilegiarse la aplicación de la norma especial sobre esta norma que es una norma pues, de carácter general sobre contactabilidad de consumidores.
Sí, ahí de todas formas sí es como importante dejar claro que todo el esquema de Open Finance lo que busca es, mejor dicho, el fundamento de este esquema es precisamente la autorización que dan los titulares de los datos para que sean las distintas entidades que quieran poder realizar la comercialización o el acceso a su información, precisamente para lo que decía María Claudia, para ofrecerles mejores servicios, para pues hacer como precisamente dependiendo del perfil y de todas las condiciones que tenga esa persona, pues hacer un mejor ofrecimiento de servicios, de productos y servicios. Entonces yo creo que sí también serían dos cosas que de alguna forma creería uno de entrada que pues, podrían chocar, pero desde que se cuente con la autorización del titular de la información para proceder en ese sentido, no habría ningún inconveniente. Tenemos una última pregunta y ya con esta cerramos el panel. Luz María Mercado nos pregunta, el artículo tercero de la ley establece que una vez establecido un contacto directo con el consumidor, este no podrá ser contactado por parte de los gestores de cobranza mediante varios canales dentro de una misma semana ni en más de una ocasión durante el mismo día. La lectura es confusa, tienes toda la razón, pues podría concluirse que puede contactarse al consumidor más de una vez a la semana por el mismo canal. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, ¿quién? Maclau. Bueno, yo creo que esa pregunta la tenemos todos. Inclusive las mismas entidades de control cuando vayan a aplicar este artículo van a decir, bueno, qué está pasando acá? ¿Qué están tratando de decir? Sin duda, yo creo que una forma de leerse es que beneficiaría de alguna forma a las compañías es que se puede contactar varias veces a la semana por un mismo canal. Ahora, si se van por esa interpretación, ¿cuáles son los riesgos que abren? Porque al final el que va a fijar la interpretación de ese artículo van a ser las entidades de supervisión y vigilancia. Entonces, esa sería una buena pregunta para hacerle a las entidades. No sé si Jorge o Mónica quieran opinar sobre la pregunta. Si no, pues ya pasamos a conclusiones. Mónica, ¿quisieras decir algo para concluir el panel? Pues yo creo que esta norma no, esta norma nos ha afectado como industria, o sea, yo hablo desde el punto de vista práctico, como abogada de una compañía, eh, pues tiene consecuencias para para nuestra colección de cartera. eh, Nos hemos tenido que ajustar nuestros sistemas. Nosotros desde ya pues hemos implementado varias acciones. Hemos invertido también en los controles para dar cumplimiento a las normas, pero creo que todavía hay mucha tela por cortar en lo que viene, en la implementación, en la reglamentación, en la competencia de las entidades, y hasta que eso no se resuelva, pues no vamos a tener más claridad eh, de los efectos que realmente tiene una norma que no fue lo eh, suficientemente analizada. Y también me uno al deseo de Jorge que fuera derogada, no porque no se requiera una norma, porque yo también eh, soy consciente de la importancia del derecho a la intimidad, pero no como la que salió, la verdad, es mucha incertidumbre y mucha incertidumbre para todos. Creo que no, no es consecuente traer en este momento de la economía este tipo de regulación que nos afecta como empresa tanto. Mónica, muchísimas gracias. Jorge, tus conclusiones. Pues yo dejaría en la mesa una propuesta, Carolina.
y es que la asociación hiciera pues un llamado al gobierno nacional para escribir un muy buen decreto reglamentario, porque el ejercicio de la potestad reglamentaria termina siendo, lo dice el Consejo de Estado, cada vez que pueda, eh, eh, pues posible en la medida en que las leyes dejen muchos vacíos. Yo creo que esta es la típica norma que tiene una cantidad de asuntos y detalles por reglamentar y que si quedaran en una norma de naturaleza o rango reglamentario me parece incluso mejor, porque estos son ese tipo de cosas que yo pienso que, volviendo al inicio de nuestra conversación, que no son propiamente cosas de reserva de ley estatutaria, es decir, un muy buen decreto que diga exactamente qué hace el registro de números excluidos, un muy buen decreto que diga a partir de lo apenas enunciado por la ley, cuáles deberían ser las reglas en materia de cobranza, incluidos los contenidos que llamé la atención en su momento, poco y nada se dice de ellos. Eh, y lo propio con el tema de contactabilidad para fines publicitarios. Es decir, me parecería interesante hacer un ejercicio de la mano con el gobierno nacional y autoridades para que un decreto reglamentario de alguna manera subsanara pues todas estas, que creo que sí es un consenso entre nosotros, estas omisiones que están en la norma, que paradójicamente son omisiones que abren un amplio espacio para un decreto reglamentario. Dale, muchas gracias y obviamente llevaré la propuesta a la junta directiva de la asociación, porque sí creo que es un buen ejercicio que pues, con todo lo que hemos hablado es más que válido para saber cómo se va a aplicar la norma en el caso en que finalmente pues no proceda la acción de constitucionalidad. Y para terminar, Maclau, tus conclusiones. Bueno, yo creo que ya las dijeron prácticamente todas. Em, lo que sí es claro es que esto o se va porque la Corte Constitucional la declare inexequible o si hay que remediar de alguna forma la interpretación de la ley y nos toca o esperar a que empiecen las superintendencias a actuar y ver cómo van a interpretar esta ley y que, digamos, con doctrina de las entidades se empiece a dar interpretación de lo que dice la ley, o pues puede haber un punto intermedio y tratar de remediar el contenido con una regulación, con la expedición de una norma regulatoria. Dale, muchísimas gracias. Bueno, pues ya terminamos entonces con nuestras discusiones, con los temas que queríamos hablar el día de hoy. Pues en nombre de la asociación quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hasta el final y agradecer obviamente a Mónica, a María Claudia y a Jorge por sus comentarios, por sus aportes muy valiosos para la discusión. Y nada, los invitamos a que sigan inscribiéndose y a que sigan la página de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, tanto en Instagram como en Facebook. También tenemos página web. Klaus, si me ayudas ahí con el dato de la página que no me acuerdo. Pero para que nos sigan, todos los meses normalmente hacemos varios eh, eventos sobre temas que consideramos que son de importancia en el momento. Entonces, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas Estamos gracias. en la página web, en Facebook y también está en Instagram, Acolcomp, y también está en el canal de YouTube en el que pueden consultar todas las mesas redondas. Buenas noches y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. buena tarde para todos. Muchas Hasta luego. Buenas gracias, noches. que estén bien. Gracias, hasta luego.